Nunca le hagas caso a las voces de los muertos, aunque suenen como la persona que más amaste. Aprendí esto, de la peor manera. Me llamo Laura. Hoy tengo 29 años, y después de mucho tiempo, por fin me atrevo a contar esta historia. No es fácil para mí hablar de esto. Durante años preferí guardármelo, convencerme de que tal vez todo fue producto del dolor, del cansancio o de mi imaginación. Pero hay cosas que pasan en la vida que no se pueden explicar tan fácilmente. Cuando yo tenía 20 años, mi mamá murió de cáncer. Fue una lucha muy larga, meses de hospitales, tratamientos, noches sin dormir, y una esperanza que se iba apagando poco a poco, aunque nunca quisimos aceptarlo. Ella fue muy fuerte, de verdad lo fue. Luchó hasta el final, pero no se pudo salvar, y cuando murió, sentí que el mundo se quedó en silencio. Los primeros días fueron irreales. No podía creer que ya no estaba. Me sentía sola incluso cuando estaba rodeada de gente. Durante un tiempo soñé mucho con ella, casi todas las noches. En los sueños hablábamos, reíamos. A veces simplemente estábamos juntas, sin decir nada. Pero con el paso de los meses, esos sueños empezaron a desaparecer. Cada vez eran más cortos, más borrosos, hasta que un día simplemente dejaron de venir. Y con ellos, llegó un vacío difícil de explicar. Pero hubo algo que nunca dejé de hacer. Desde que mi mamá se enfermó, yo tenía una costumbre muy simple, pero muy íntima. Todas las noches iba a su habitación, me acostaba a su lado, poníamos el televisor, y nos quedábamos viendo cualquier cosa, hasta que yo me quedaba dormida. A veces despertaba en la madrugada, y me iba a mi cuarto. Otras veces amanecía ahí mismo. Cuando ella murió, esa costumbre no se fue. Yo seguía entrando a su habitación cada noche. Me acostaba en su cama, encendía el televisor, y me quedaba ahí, como si eso me hiciera sentir que todavía estaba conmigo. Era mi forma de no soltarla del todo. Una de esas noches, me quedé dormida como siempre. No estaba profundamente dormida, pero tampoco completamente despierta. Ese estado raro, en el que todavía escuchas la televisión, los ruidos de la casa, y sientes que todo sigue ahí. Entonces, la escuché. Era la voz de mi mamá. Claramente, me dijo que cerrara la ventana, que la había dejado muy abierta, y que estaba entrando mucho frío. Pero algo en esa voz no era normal. No sonaba limpia. No sonaba como cuando ella me hablaba en vida. Era distinta, lejana, como si viniera de muy lejos. Tenía un ruido extraño, como viento, como si las palabras atravesaran algo antes de llegar a mí. No sé cómo explicarlo mejor. Solo sé que no sonaba del todo bien. Abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Miré hacia la ventana, y estaba completamente abierta. El aire frío entraba directamente a la habitación. Me levanté rápido, la cerré, y me quedé unos segundos parada ahí, tratando de entender qué acababa de pasar. Pero no quise darle más vueltas. Me dije a mí misma que estaba cansada, que era el duelo, que había soñado despierta. Me fui a mi cuarto, y traté de dormir. Esa noche pensé que todo había sido una coincidencia, y así terminó la primera vez que escuché la voz de mi mamá. En ese momento, todavía no sabía que esa no iba a ser la última. Después de esa primera vez, la voz no desapareció. Al contrario, empezó a volver, noche tras noche, siempre cuando yo me quedaba dormida en la habitación de mi mamá. Siempre en ese punto extraño, en el que uno no sabe si está soñando, o si todavía está despierto. Al principio, las cosas que me decía eran pequeñas, casi insignificantes. Me pedía que moviera una silla que había quedado mal puesta, que levantara algo del suelo, que apagara una luz. Nada raro, nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Y yo obedecía, porque, en el fondo, sentía que era mi mamá cuidándome. Sentía que seguía ahí, pendiente de mí, de la casa, de los pequeños detalles. Y eso, de alguna forma, me daba paz. Pero una noche, todo cambió. Esa vez, la voz no sonó igual. No fue suave, no fue cuidadosa. Sonó firme, seca, autoritaria. Ya no parecía una sugerencia, era una orden. Me dijo que bajara al sótano, que abriera la puerta. Recuerdo que sentí un escalofrío inmediato,
una sensación de presión en el pecho, como si algo me empujara a moverme. No recuerdo exactamente en qué momento me levanté de la cama. Solo sé que, cuando me di cuenta, ya estaba bajando las escaleras. Estaba entredormida, pero al mismo tiempo sentía miedo. Un miedo profundo, instintivo. Cada escalón se sentía pesado. El aire se sentía más frío, y había una sensación clara de que algo no estaba bien. Cuando llegué al sótano, la puerta estaba ahí, frente a mí, oscura, silenciosa. Extendí la mano y tomé la perilla. Justo en ese momento, sonó mi celular. El sonido me sacó de golpe de ese estado extraño. Sentí el corazón en la garganta. Miré la pantalla. Era mi hermano mayor. Contesté, pero no pude hablar. Él me preguntó de inmediato si estaba bien, si me pasaba algo. Yo apenas pude decirle que sí, que estaba bien. Entonces él me dijo algo, que todavía hoy me pone la piel de gallina. Me dijo que acababa de soñar con nuestra mamá. En el sueño, ella repetía mi nombre una y otra vez. Decía que estaba asustada, muy asustada, que sentía que algo malo me iba a pasar. Mi hermano me dijo que despertó tan angustiado, que decidió llamarme sin pensarlo, que necesitaba saber que yo estaba bien. Yo no le conté nada esa noche. No le hablé de la voz, ni del sótano, ni de la puerta. Tenía miedo de que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Solo le dije que estaba bien, que no se preocupara. Colgué. Me quedé unos segundos parada frente a la puerta del sótano, con la mano todavía temblando, y entonces tomé una decisión. No abrí la puerta. Subí las escaleras de nuevo, y me encerré en mi habitación. Esa noche no pude dormir. Por primera vez entendí algo con total claridad. Esa voz no era mi mamá. Desde ese momento, nunca más le hice caso. Cada vez que intentaba escucharla, la ignoraba, rezaba, me cubría los oídos, me levantaba y me iba a otro lugar. Con el tiempo, las voces desaparecieron, y hoy estoy completamente convencida de algo. Si esa noche hubiera abierto esa puerta, algo muy macabro habría entrado en mi casa, o peor aún, en mi vida. Y por último, les recomiendo algo desde el fondo de mi corazón. Nunca, pero nunca, hagan caso si escuchan la voz de una persona que ya ha muerto. Porque si alguien ya no está en este mundo, no debería pedirte que hagas absolutamente nada. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar toda la historia. Si te gustó, aquí seguiremos compartiendo más experiencias de personas que han experimentado algo paranormal en algún momento de sus vidas. Y si lo deseas, puedes enviarnos tu historia a nuestro correo electrónico que dejo en la descripción. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.